Dando continuidad al programa, invitamos a Luciano Carlos Rezzuagli de Argentina, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Luciano Carlos Rezzuagli ha sido director jurídico de la Contraloría Mayor de Hacienda del Estado de Aguascalientes y asesor técnico de la Sindicatura del Estado de Durango, México, consultor acreditado de Naciones Unidas y Unión Europea en lavado de activos y corrupción, asesor técnico del Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica de 2010 a 2014. Ha realizado diversas publicaciones destacadas, entre las que se encuentran libros y artículos de impacto nacional e internacional. Asimismo, obtuvo reconocimientos internacionales por sus labores de investigación. Iniciamos la 11ª exposición titulada Beneficios tributarios, su legitimidad y utilidad como herramienta de política pública. Bien, con la venia del señor director, agradecer a la AIT La Paz por la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes algunas nociones raras de política tributaria. Cuando me invitaron a dar esta plática me resultó un poco sorpresivo porque tengo otros muchos escritos más técnicos, más jurídicos, más precisos de la actividad. Y este tema se me ocurrió una noche de bohemia a las 2 de la mañana luego de una ingesta etílica importante, en donde uno dice vamos a cambiar el mundo y empieza a filosofar. Y ahí surgen las mejores ideas. Y dije, luego de hacer una tesis doctoral sobre los incentivos fiscales y los derechos adquiridos, luego de ver cómo se utilizaban, los requisitos, las herramientas de articulación y de defensa, dije una noche, estos instrumentos formalmente tributarios pero materialmente extrafiscales, ¿a qué tributación sirven y para qué tipo de desarrollo? Y se me ocurrió escribir este libro. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Qué tributación necesitamos para ese tipo de desarrollo? ¿Y qué instrumentos son necesarios para impulsar ese sistema en pos de dicho desarrollo? Y empecé a vincular los principios tributarios con la noción de impuestos y la herramienta de los beneficios fiscales como un instrumento que posibilita en algunas ocasiones, el desarrollo de un país. Y surgió un librito que les agradezco a aquellos que lo compraron, 2 libros, el señor director los cambia por una Coca-Cola. O sea, cada 2 libros que compren es una Coca-Cola. Pero con todo gusto, aquellos que tuvieron la valentía de comprarlo, es un librito de bolsillo de 80, 90 páginas, que traje de la editorial de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Yo no gano absolutamente nada, así lo saqué en consignación y así los que sobran, así vuelven a la editorial. No pasa nada, pero aquellos que lo tienen, con gusto se los dedicaré y se los firmaré y le pondré gracias por comprarlo. Si ustedes también googlean mi nombre, el apellido es muy difícil, el primer link que les va a dar es de una página que se llama ResearchGate. Es un portal de investigadores científicos en los cuales pueden ver 14 publicaciones más técnicas de instrumentalización, de federalismo fiscal, de transferencias monetarias condicionadas y su impacto en el sistema tributario, demás. Como complemento para que ustedes puedan acceder a otras publicaciones si es que tienen ganas de perder el tiempo. Pero, dando inicio y agradeciendo la invitación a esta ponencia, quiero arrancar con alguien que ya citó el excelente expositor que tuvimos ayer, el doctor Jorge de Colombia, que citó al doctor español Eusebio González García. Es su amigo
fue su amigo y también tengo el honor de decir que fue mi amigo. Como estudiante de maestría y doctorado de la Universidad de Salamanca, tuve la gran oportunidad de presenciar como alumno sus clases y luego de ser dirigido en la tesis de maestría y en la tesis de doctorado y posteriormente seguir una excelente amistad hasta el día de su fallecimiento. Y él decía siempre, vamos a distinguir los principios tributarios. Los principios tributarios no son floreros para adornar la mesa, hay que utilizarlos. ¿Y saben por qué? Tenemos excelente conocimiento técnico para comprender la articulación de los impuestos. Y sin embargo seguimos siendo países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Esa capacidad técnica de cumplimiento, de efectivización de las normas tributarias, ¿a qué es fin? ¿A qué sistema apoya? Por lo tanto, empecemos con esta frase. Principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionales. ¿Será lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una cuestión semántica nada más? Pues, si se fijan en la primera frase, lo sustantivo es lo constitucional y lo adjetivo es lo tributario. Y en la segunda frase, lo sustantivo es lo tributario y lo adjetivo es lo constitucional. Con esto la doctrina de Salamanca nos ha querido decir que hay principios constitucionales, es decir, que se aplican a todas las ramas del derecho, inclusive al sistema fiscal. Como es el caso, salud, como es el caso del principio de legalidad o el principio de igualdad. Pero tenemos otros principios que nacieron, se formaron desde el estricto campo tributario y con el devenir del tiempo adquirieron jerarquía constitucional, como es el principio de capacidad contributiva que figura constitucionalmente en muchos países. Sin embargo, cuando uno va a los tribunales, y ahí me disculpan, mi secretaria se confundió, yo secretaria no tengo, Suprema Corte de Justicia de Argentina, no es Corte Suprema, pero bueno, ya no lo quise cambiar, lo había enviado, no lo quise cambiar. Si uno visualiza los fundamentos de los tribunales, de los máximos tribunales de los distintos países, Alemania, España, Italia, Argentina, por nombrar algunos, vemos que utilizan el mismo fundamento a algún país para dar noción al ropaje de igualdad y otros lo utilizan para dar noción al ropaje de capacidad contributiva, pero literalmente lo mismo, en los fallos jurisdiccionales. Y entonces, ¿son lo mismo o no son lo mismo? ¿Cuándo estamos ante la igualdad? ¿Cuándo estamos ante la capacidad contributiva? Esto es básico, si no, no vamos a entender el sistema tributario. Pues aquí voy a hacer una breve referencia a la igualdad pidiéndole permiso a Luis, que no sé si está, pero que es constitucionalista y me va a matar por lo que voy a decir ahora, pero que considero necesario para entender cómo se utiliza y se entiende la noción de capacidad contributiva. El principio de igualdad no es un principio advenedizo. Lo encontramos no en el ámbito jurídico, allá en la escolástica, en los misioneros del siglo XVI, que viniendo de Salamanca no puedo dejar de nombrar a Covarrubias, Francisco de Vitoria o Suárez, que en la famosa ley de Suárez, una de las características fundamentales era la igualdad. ¿Pero qué tipo de igualdad? ¿A qué tipo de igualdad refería Suárez? Evidentemente una igualdad natural. Todos somos iguales. El negro, el blanco, el amarillo, el café con leche, el azul, el verde y el colorado. Todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué? Porque tenemos alma, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y así los evangelizadores, luego de la conquista, captaron a la población aborigen, a la población nativa americana, para reconvertirlas al catolicismo. Esta noción natural de igualdad, con el devenir del tiempo, se fue modificando. Y algunos fenómenos
han influido a ello. Por ejemplo, el enciclopedismo, la razón frente al dogma, y podríamos decir de forma cruenta, en la Revolución Francesa, este principio adquirió un sentido mucho más jurídico. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya no importaba si éramos o no iguales ante Dios. Lo importante era si teníamos los mismos deberes y derechos frente al ordenamiento jurídico. 1789, 1791. Pero saben ustedes que no fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la primera Constitución. Tenemos una previa, que es de 1787, que es la Declaración de Massachusetts, pero que no receptuaba la igualdad literalmente. La encontramos recién incorporada a la Constitución de los Estados Unidos en 1963. Imagínense ustedes el tiempo que le llevó a Estados Unidos incorporar la igualdad formal o igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos. Ahora podemos interpretar un poco todo el conflicto racial que había en la primera mitad del siglo XX en ese país. En el mundo occidental que nos ha tocado vivir, hasta hace quizás 10 años decíamos de la igualdad formal o ante la ley, ya no hay mucho más que decir. Sin embargo, nos ha sorprendido la evolución de las nuevas generaciones que fueron receptuando a través de políticas públicas derechos o movimientos que implicaban que el Estado asuma otros roles, matrimonio igualitario y el gran tema discutido, por ejemplo, aborto legal. Son temas que tienen que ver con la igualdad, estemos de un lado o estemos del otro. Se apagó. Eso me pasa por hablar sin tocar. Si me lo pueden solucionar mientras voy hablando, se los agradecería mucho. Pero en el ámbito tributario, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue muy importante. El gran expositor argentino que tuvimos ayer, Ricardo, hizo referencia a Luis XIV. Y yo voy a volver a hacer referencia a Luis XIV. ¿Qué dijo el Rey Sol? ¿Cuál fue la frase más célebre del Rey Sol? El Estado sono io, el Estado soy yo. Y si nos ponemos a analizar los elementos constitutivos del Estado, nos vamos a dar cuenta que tiene razón. Territorio. ¿De quién era el territorio? De la corona. Cuando en 1810 nosotros nos fuimos independizando de España, a pesar de que había sido invadida por Francia, no nos independizamos de España, nos independizamos de la corona española. El territorio de América era propiedad de la corona, del soberano. La población, súbditos, inquilinos del rey o del señor feudal, a los cuales les daba la tierra y les pedía una especie de canon o tributo por vivir ahí, y en caso de invasiones los metía a su palacio, que llamaba castillo, y les brindaba su guardia personal, que llamaba la nobleza. Hay un viejo proverbio épico antiguo que dice: la nobleza contribuye al Estado con su sangre para la defensa en las guerras. El clero constituye al Estado con sus rezos para la salvación de las almas. Y el pueblo constituye al Estado con su dinero. Lamentablemente, muchos siglos después, no ha cambiado casi nada respecto de ese proverbio. En materia tributaria, ya no teníamos que pagar un canon al emperador o al señor feudal. Entonces, ¿qué problema que nos puso el Estado de Derecho? ¿Cómo podemos ser iguales para sostener los gastos públicos? ¿Qué criterios podemos utilizar para que la igualdad se respete en esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y luego en las constituciones de los países que la fueron adoptando, para que paguemos en función de lo que la igualdad establece? Y dos grandes criterios se pusieron sobre la mesa. El primero fue el criterio de la teoría del devengo y el segundo fue el de la capacidad contributiva. La teoría del devengo
de don Benvenuto Grisciotti, el maestro de Pavía, no porque era pavo, sino porque vivía en Pavía, escribió en 1953 su obra culmen, Il principio de la capacità contributiva, y decía y estableció la noción de causa del impuesto. ¿Qué significa la noción de causa del impuesto? Que nosotros vamos a pagar, nuestra capacidad económica se va a cualificar a la tributación en tanto y en cuanto recibamos en nuestra esfera personal o privada los servicios públicos que el Estado debe brindar. Entonces esa conexión determina la causa del impuesto y por lo tanto vamos a contribuir. Ahora, hubo otro doctrinario italiano de la época, Achille Donato Giannini, que lo mató en su libro. Directamente lo fulminó, dijo, ¿cómo podemos nosotros a nivel legislativo determinar lo que cada individuo recibe de servicios públicos para determinar lo que va a pagar? Es imposible. Y hay dos cuestiones también que eran muy importantes para la crítica de la teoría del beneficio. En primer lugar, no es la misma persona la que paga de la que recibe el servicio. No conozco la bolsa de valores ni el desarrollo económico boliviano a la perfección, ni siquiera un poco. Pero estoy seguro de que hay miles de personas extranjeras que invierten en Bolivia un montón de dinero y que viven afuera. Y que por lo tanto no son los que receptúan los servicios públicos. Y si siguiéramos la teoría del beneficio, también entraríamos en una contradicción lógica muy importante que acabaría con las arcas públicas. Los ricos deberían muy poco o nada y los pobres estarían endeudados de por vida con el Estado. Porque ¿quiénes son los que más utilizan los servicios públicos? Aquellos que no pueden costear algo similar en el sector privado. Decimos, bueno, fue un aporte doctrinal. Sin embargo, tuvo una utilización directa en la hacienda subnacional. Tasas y contribuciones de mejoras las entendemos en función de la teoría del beneficio. Pago en función de lo que recibo. El segundo, la teoría de la capacidad contributiva. A ver si... Ay, ahora no me anda. Pero vamos a tratar de... Ahí está. Rápidamente, ¿qué es la capacidad contributiva? Muy bien dijeron el día de ayer y siguieron diciendo hoy. Se graba donde hay riqueza. Se graba donde hay riqueza. Parece que la norma hipotética fundamental de Kelsen en materia tributaria es se graba donde hay riqueza. Y la capacidad contributiva no es otra cosa que la aptitud de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de las manifestaciones de riqueza. Ya no en función de lo que recibo, sino en función de lo que tengo. ¿Por qué puse un más? ¿Por qué puse un más y un menos? Porque durante todo el siglo XX se ha perfeccionado este principio y hemos aprendido que no solamente es importante pagar en función de lo que se tiene, también es importante pagar en función de las necesidades. ¿Es lo mismo 10.000 unidades económicas en una persona sola que en una madre de familia numerosa? ¿Tendrá el mismo destino, la misma cantidad de dinero? Y no porque yo sea una persona dadivosa que quiera ayudar a un padre de familia numerosa o a una madre, sino porque el ordenamiento civil lo exige. Hay obligaciones familiares de patria potestad que implica tener en condiciones adecuadas de salubridad a nuestros hijos, de vestimenta, de alimentación, de educación, y el derecho tributario eso lo tiene que receptuar necesariamente. Ojo, luego lo vamos a ver más detenidamente. ¿Dónde se hace esto? Y en la base, con las deducciones personales, fundamentalmente, más allá de las deducciones por categoría. Pensemos en impuestos directos. La capacidad contributiva funciona como fundamento y como medida de la imposición. Y esto es una cuestión de etapas configurativas del tributo. Otros autores, como Pérez de Ayala, la han llamado capacidad contributiva absoluta y capacidad contributiva relativa. ¿Por qué? La absoluta funciona en el hecho imponible y se aplica para todos de la misma manera.
en términos cualitativos: comprar, vender, alquilar, ganar. Todo lo que sea manifestación de riqueza en los primeros artículos de cualquier ley tributaria, luego de los criterios de vinculación, renta mundial y origen de la fuente, vamos a tener el hecho imponible espacial, temporal, objetivo y subjetivo. Fundamento de la imposición. ¿Qué tenemos que ver acá? Que se grave riqueza y no otra cosa. Ah, pero eso es básico. ¿Y las ecotasas? ¿Y los impuestos proteccionistas del Producto Nacional? ¿Gravan riqueza? Ojo, lo vamos a ir viendo. Y como medida de la imposición, una vez que personalizamos ese hecho imponible, en la medida o la proporción de cada individuo. Dino Harach no pudo decir con menos palabras y de forma más correcta que la base imponible es la expresión cifrada del hecho imponible. Y aquí es donde empiezan a jugar los condicionantes personales de cada contribuyente. Silogismo jurídico. Norma hipotética fundamental se grava donde hay riqueza. Premisa mayor. Todo aquel que tenga una casa deberá pagar un impuesto. ¿Hay riqueza? Sí. ¿Es fundamento? Sí. Premisa menor. Juan y Pedro tienen una casa. Conclusión, y Juancito y Pedrito van a tener que pagar. Ahora, este silogismo que determina el hecho imponible, cuando llega a la base, vamos a ver que Juan y Pedro tienen casas diferentes. Juan tiene una casa de 4 pisos en la zona residencial, 2.000 metros cuadrados, parece un sultán. Y Pedrito tiene lo que yo llamo una casa utilitaria. Estoy en el comedor, estoy en el baño, estoy en el dormitorio. Es un loft. ¿Sí? Y si le pongo un jarrón acá, se me cae la casa por el desnivel, le hice en una colina. ¿Van a pagar lo mismo porque los dos tienen una casa? Y no, las condicionantes personales en la base juegan. Ahora, cuando decimos o nos preguntamos qué alcance tiene el principio de capacidad contributiva cuando debe afirmarse que se paga en función de lo que se tiene, es muy fácil. Quien más tiene, más debe o más paga. Ahora, ¿qué alcance o cuánto más tiene que dar el que más tenga? Es lo que nos causa dolores de cabeza. Y acá tenemos que mirar un poco también lo que hablaron ayer de la no confiscatoriedad. Guarda, porque muchas veces visualizamos a las alícuotas como el único fundamento plausible para determinar el límite de la capacidad contributiva. Y no es así. Valga la pena aclarar que capacidad económica y capacidad contributiva no es lo mismo. 100 años de doctrina italiana nos han demostrado que no es lo mismo. Capacidad económica la tenemos todos. Es nuestra aptitud de hacer frente a todas las necesidades de nuestra vida. La capacidad contributiva es una parte de esa capacidad económica que cualificamos a la tributación y que no debe ser demasiado grande para que nos impida llevar adelante una vida digna. Hay un viejo adagio romano que dice primum vivere de inde tributare. Primero hay que vivir y después pagar impuestos. Ahora, nosotros, en este continente que la CEPAL denominó en el 2017 el continente más desigual del mundo, parece que vivimos para pagar impuestos. ¿Y por qué digo que no hay que tener en cuenta únicamente las alícuotas? Veamos los casos europeos. Tenemos el sistema español que tiene alícuotas a la persona física, la renta a la persona física, que llegan hasta un 48%. Casi un 50%. Y me van a decir, bueno, en Argentina estamos mejor, porque la alícuota máxima a la renta de la persona física, que empata con la alícuota de la persona jurídica, es del 35%. ¡Qué confiscatorios que son en España! Sí, lo que pasa es que en España tienen un montón de deducciones en la base que nosotros no tenemos. Entonces, si tiene una renta bruta de 100, una vez depurada la base imponible, la alícuota se aplica sobre 40. Y yo prefiero que me saquen 48% de 40 y no 35% de 100.
Guarda con eso. Las alícuotas no son el parámetro para determinar la confiscatoriedad o la progresividad de un sistema. De Césare, en el año 2012, en el Lincoln Institute, lo dijo muy claro, parece que no nos gusta escuchar. En los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, al existir gran desigualdad de oportunidades y desigualdades económicas, y a la falta de una clase media estructural representativa de la gran masa social, lo importante es que el derecho tributario haga mayor hincapié en la renta directa y fundamentalmente en el gravamen de la riqueza ociosa, inmobiliaria, sucesiones, bienes personales. Y en los países desarrollados que tienen una masa importante de clase media estructural, ahí sí podemos gravar, quizás con mayor énfasis, los tributos con tributos indirectos, porque el sacrificio al tributo va a ser similar. En un país desigual, de un continente desigual, sacarle 10 al que tiene 100 en un impuesto indirecto es lo mismo que sacarle 10 al que tiene 1000 o sacarle 10 al que tiene 10.000. El esfuerzo, la presión tributaria siempre va a ser más importante en los ingresos disponibles más vulnerables. ¿En dónde nosotros ponemos mayor hincapié? A nivel continental, en promedio, los impuestos indirectos. Basta decir que en Argentina, en el año 2016, modificamos el único impuesto que yo creía que podíamos mejorar el sistema tributario, impuesto de bienes personales, que grava a personas físicas y sucesiones indivisas sobre la riqueza ociosa, depósitos en dinero, títulos valores, casas, autos, yates, finca de recreo, joyas, todo lo que no se aplica a la producción. Te lo graban en la adquisición con el impuesto a las ganancias y luego te graban la posesión a través del impuesto de bienes personales. Ahora vos me decís, no, pero yo lo aplico a la productividad. Ok, te vamos a grabar con el impuesto a la ganancia mínima presunta. Te grabamos de todas maneras. Pero este impuesto de bienes personales se modificó en el 2016. ¿Era progresivo? No. ¿Tenía aumento de alícuotas? Sí. Pero la alícuota aumentaba en menor proporción a la masa gravable. La masa gravable crecía un 3000% y la alícuota crecía un 50%. ¿El esfuerzo tributario dónde estaba? En las masas gravables más bajas. Cuando se reformó dije, bueno, al fin mejoraremos la tributación. Se estableció una alícuota fija a partir del 2019 del 0.25% con un mínimo no imponible de más de 1 millón de pesos argentinos. Algo así como, ¿qué será? 200.000, más o menos. No, dólares. Está más o menos ahora 29, 28. Bueno, hagan el cálculo. Una alícuota fija a la riqueza ociosa, en un esquema de déficit fiscal increíble. ¿Y dónde vamos a poner el acento de la necesidad de recaudación y la disminución del gasto? Y en la productividad y en los sueldos. No queda otra. Entonces parece que no escuchamos. Ahora permítanme una pregunta tonta antes de abordar los beneficios tributarios. Ya me comí media charla. ¿Qué es un impuesto? Ay, qué fácil, pero volvimos a la primaria, volvimos a la universidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, a José María Martín, a Germán Vidal Campos, a Viti de Marco, que todos coinciden: prestación patrimonial coactiva, impuesta por el Estado en su poder de imperio. ¿Para qué? Para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Entonces parece que el sistema tributario es neutro, que lo que busca es recaudar, para luego empezar a ejercitar su política de capacidades endógenas de actuación a través de la articulación de programas y decisiones que implican necesariamente gastar. Ahora yo les pregunto, ¿colocar la presión tributaria acá o colocar la presión tributaria con mayor fuerza acá no cambia socialmente un país?
La tributación es una política pública directa, ideológicamente constituida, que puede generar a través de la tributación una clase media estructural o puede generar grandes desigualdades sociales. Y luego decimos no, porque a través del gasto estamos generando clientelismo político, por ejemplo. O los que defienden las transferencias monetarias condicionadas y los subsidios. Es que son instrumentos muy beneficiosos para paliar la pobreza y disminuir la desigualdad económica y la desigualdad de oportunidades en el sistema financiero. Pero ¿realmente podemos evaluar podemos opinar sobre esos instrumentos? Si el sistema tributario genera constantemente desigualdad, periodo fiscal tras periodo fiscal, y manda nuevos beneficiarios al sistema financiero para esos programas, ¿cómo vamos a evaluar un programa que ya viene a priori infundado en la idea de que es un paliativo a la desigualdad que genera el propio sistema recaudatorio? Yo no puedo decir si es bueno o es malo. Yo puedo decir ahora que es una herramienta política para tratar que no explote todo. ¿Un sistema tributario puede generar trabajo? Claro que sí. ¿Un sistema tributario puede generar igualdad social? Claro que sí. ¿Cómo? Veremos uno de los instrumentos, beneficios tributarios. ¿Qué tengo que decir de entrada? Tengo que decir de entrada que los beneficios tributarios es una cuestión también ideológica posicional. Guarda, nadie está exento de su axiología, de sus valoraciones. Lo sepan o no lo sepan. Somos producto de nuestra enseñanza y de nuestra ideología, que está presente en nuestras opiniones. No se puede ser neutro. Se puede querer ser neutro, pero no se puede ser neutro. Por eso es que nadie tiene la verdad. En cuanto a nosotros nos hacemos cargo de una verdad, agarramos algo que está en la naturaleza, que la aprendimos mediante la observación participante u otros instrumentos de información, lo recreamos artificialmente en nuestro cerebro y generamos conceptos e ideas. No hay una verdad, porque el hombre la transforma conceptualmente y la idealiza. Y puede haber tantas formas de ver el mismo fenómeno como posicionamientos haya para visualizarlo. Y si ponemos a hablar, por ejemplo, de transferencias monetarias condicionadas a un neoliberal, a un neomarxista y a un estructuralista, los tres van a tener opiniones distintas. Y no es que uno esté equivocado, es que tienen bibliotecas distintas, tienen escuelas de pensamiento distintas. Miren lo que dijo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2017, su coeficiente de Gini para algunos países de Latinoamérica, comparado con la OCDE y algunos países europeos. El de abajo de todo es el coeficiente de Gini, el que mide la desigualdad económica antes de que el Estado actúe, antes de impuestos y transferencias monetarias condicionadas. Casi todos están, bueno, salvo Brasil, casi todos están entre un 50 y un 55%. ¿Qué pasa cuando el Estado actúa? Pues en algunos países provoca más desigualdad. Cobrando impuestos se agranda la brecha social. Y las transferencias monetarias condicionadas o el sistema financiero no pueden paliarlo. No pueden contra eso. Fíjense cuánto descienden los países de la OCDE. El rojo, 17 puntos porcentuales por la acción del Estado. Guarda, pero somos liberales. Sí, somos liberales, pero cobramos bien, en función de la capacidad contributiva. Y propendemos a una acumulación legítima de capitales con la posibilidad de tener una clase media estructural. México es el caso latinoamericano, aquí en este cuadro, con mayor desigualdad. Después de que se aplican impuestos en México, la desigualdad crece abruptamente. Yo viví 6 años ahí, me naturalicé mexicano, aunque todavía no juré, por eso puedo hablar. México tiene un 60% de pobreza. Y es un país extremadamente rico y poderoso. ¿En qué manos está su PBI?
¿Qué tributación para qué tipo de desarrollo? CEPAL, América Latina, el coeficiente de Gini apenas desciende 3 puntos porcentuales después del sistema financiero. OECD, OCDE, o como me gusta decir a mí, OCDE, disminuye de 15 a 17 puntos porcentuales. Es una locura. ¿Saben lo que significa que descienda de 15 a 17? Innumerable cantidad de familias que pueden pasar de la pobreza a la clase media, a seguir estando en la clase media, a seguir perteneciendo a la clase media. Dijo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo dijo hace poquito, un par de meses. El 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos por idiotas y haraganes que sean. SIC. Por ello deducimos que el mérito no tiene ningún valor. ¿A qué se refería Stiglitz? A los condicionantes exógenos, a lo que no puede controlar un individuo. Las mejores escuelas, la mejor capacitación la va a tener siempre la gente pudiente. Si no hay una actuación del Estado para romper las brechas de la desigualdad de oportunidades. Luego lo que cada uno haga con sus oportunidades es cuestión propia, es de mérito. Pero el acceso de todos a las oportunidades de desarrollo es lo que hace referencia a Stiglitz, que no tenemos en América Latina. En Argentina, mediciones de tendencia al consumo demuestran que en 2016-2017 la canasta básica se derrumbó. Pero, sin embargo, en el mismo periodo de tiempo se multiplicó exponencialmente el consumo de gastos superfluos, principalmente autos de alta gama y motos de alta gama. ¿Qué significa esto? Mayor recursos en menor porción de gente. Quizás pueda hacer eso. Yo creo que sí. Cada uno. Bueno, no se ve bien. El legislador puede promover conductas deseadas a través de la realización de normas tributarias, tanto de orientación como de disuasión. La de disuasión, las famosas ecotasas. Ahora, gravar, por ejemplo, contaminación, ¿es un parámetro de manifestación de riqueza? No. ¿Qué pueden hacer entonces para que esas ecotasas sean constitucionales? Vamos a gravar la materia prima, los productos intermedios, los productos finales, que constituyen elementos necesarios en un proceso de contaminación. Si no lo hacemos así, si no grabamos manifestaciones de riqueza, llevarlo al ámbito administrativo, convertirlos en sanciones. Pero no le digas impuestos. Y en cuanto a la orientación, ahora sí, después de esta explicación, caemos en los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios, en cuanto a suponen una exoneración total o parcial de la carga impositiva, son equiparables a la realización de un gasto directo. ¿Saben quién fue el primero que escribió sobre incentivos fiscales? ¿Quién lo dio a conocer al mundo? Porque estaba oculto y sigue oculto. Pero ¿quién nos dio un poco de luz? El señor Stanley Surrey, con su libro en 1971, Pathway to Tax Reform. Stanley Surrey era secretario de la Tesorería en el año 68. Había una recesión en Estados Unidos producto de la guerra de Vietnam y había condiciones inflacionarias que dijeron, bueno, vamos a reducir el déficit fiscal, y los más inteligentes dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a deliberar cómo reducir el gasto y aumentar los ingresos. Primero vámonos todos a Aspen con nuestra familia todo pago y ahí deliberamos. Y en segundo lugar, aumentemos los impuestos. Muy inteligentes. Otros dijeron, no, pará, si vamos a aumentar los impuestos, vamos a quitar un poco las partidas de gastos por tabla. Bueno, no es lo mismo quitar 5% a salud que a otra cosa. Bueno, entonces vamos a quitar o vamos a restar los rubros presupuestarios que no sean populares. Por ejemplo, la carrera aeronáutica, a la NASA. Y en esa discusión Stanley Surrey metió la nariz y dijo, bueno, pero ustedes se están fijando solo en el gasto directo. Pero acá existe un código de rédito interior que está otorgando un montón de exenciones fiscales a empresas madereras y del acero, que, casualidad, habían respaldado la candidatura política del presidente. Y en el libro, en 1971, dice, Stanley Surrey, lo llamó tax expenditure, gasto de impuesto. Dice,
El gasto en el sistema impositivo opera como si se produjera mediante una subvención o partida directa. ¿Qué pasó? Se transparentó. Vamos a calcularlo. ¿Y para qué lo vamos a calcular? Para que sepamos qué política pública directa, a través del fomento de la actividad empresarial, nosotros podemos lograr un modelo de Estado de desarrollo más equitativo sin la intervención del Estado directa, sin que entre a la tesorería y luego tenga todo, pase por una administración y otra hasta que llega a un 30% a la finalidad querida, como pasó lamentablemente en la gran corrupción del gobierno anterior en Argentina. Construcciones, ferrocarriles y demás, que hoy ya está lamentablemente probado, aún que no tiene sentencia firme. Pero que los hay, los hay. No creo en los fantasmas, pero que los hay, los hay. Dicho esto, se elaboró un presupuesto de gastos fiscales que se anexa al presupuesto desde hace muchos años, desde la década del 70. España, después de su reforma constitucional en el 78, colocó los incentivos fiscales o exenciones extrafiscales en dos artículos constitucionales, el 133.3, que dice toda exención extrafiscal debe estar o ser contenida en ley. 2. Todo gasto tributario debe contemplarse en el presupuesto. ¿Saben ustedes cuándo contemplamos nosotros en Argentina el primer informe de gasto tributario? En 1996. ¿Y México saben cuándo? En el 2010. Y fíjense que desde el año 79, ya en España, la utilización de exenciones extrafiscales, reducciones extrafiscales, bonificaciones extrafiscales, estaba representando un 20% del total de los ingresos calculados. ¿Pero para dónde va? ¿A quién ayuda? ¿O para qué? No, está en la ley, están los objetivos en la ley. Primera condición. Tenemos un plan de desarrollo regional o empresarial o turístico, lo que sea. ¡Pum! Exenciones fiscales, traigamos inversiones. A 10 años, porque todas tienen un régimen especial con una cantidad de tiempo de vigencia generalmente. Es uno de los parámetros de identificación. 10 años, 5 años, 15 años, 20 años. Empieza así. La empresa invierte. El Estado empieza, dice, bueno, ahora tu deber formal es inscribirte en el régimen de entidades exentas, por ejemplo, para que puedas gozarlo ese año. Porque si no, no hay conjunción del hecho imponible y el hecho legitimador de la exención tributaria. Se calcula presupuestariamente. Y si el legislador a los 3 años se da cuenta de que no se dio el efecto que quería, derechos adquiridos. Respetame. No dejes entrar a nadie más, pero a mí respetame. Bueno, yo tengo una postura sobre eso, basado en la teoría del devengo de Lozano Serrano y Herrera Molina, pero no estamos para hablar de eso ahora. Pero por lo menos, si tenés derecho adquirido con eso, estás permitiendo que lo que empezó como un incentivo tributario, amparado constitucionalmente y querido legislativamente con ámbito de promoción, termina siendo un privilegio fiscal, a no tributar porque nada aporta a la sociedad y no tiene respaldo constitucional. Ya no digamos que inicia siendo un privilegio, se convierte en privilegio. Domingo Carbajo Vasco dijo, cualquiera que sea la definición de progresividad que utilicemos, la noción de beneficios fiscales la va a quebrar. ¿Por qué? Porque hace que las rentas más altas tributen menos o incluso nada. Y sí, es un efecto. Claro que es un efecto. Pero si entendemos a los incentivos tributarios como una herramienta de política pública, no como una herramienta del tributo exclusivamente. Tenemos que afrontarlo o visualizarlo en función del gasto que el Estado ahorra.
y del desarrollo que produce. ¿Y eso cómo se calcula? ¿Alguien sabe si hay control de incentivos fiscales? ¿Alguien sabe si hay evaluación de los incentivos fiscales? ¿Saben cómo se hace esto? Lo poco que hay. A nivel de PBI, no a nivel de gasto. O, por ejemplo, a nivel de generación de empleo. Se calcula así, se han generado tantos empleos desde que estas empresas en estas 11 zonas francas en Estados Unidos empezaron a utilizar incentivos fiscales o exenciones extrafiscales. Bien. La pregunta es cómo saber, para que tengan legitimidad y utilidad como herramienta de política pública, qué se ahorra el Estado con lo que deja de recaudar. Y es una pregunta que no es cualquier pregunta. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día, en la lista de incentivos fiscales, el informe de incentivos fiscales llamado gasto fiscal o tributario, o el presupuesto de incentivos fiscales, se adjunta a los ingresos, al cálculo de los ingresos bajo signo negativo, reduciéndolos. Si iba a recaudar 100 y tengo 30 de gasto tributario, voy a recaudar 70. ¿Pero eso tiene contrapartida con el gasto, con la partida de egresos? No. ¿Y cómo no la tiene? No la tiene. No la tiene. Y si yo tenía 100 para un gasto de 150 y estoy en déficit fiscal, ¿qué hacen los beneficios tributarios? Me aumentan el déficit fiscal. Y yo no sé a qué rubro puede ser útil. A ver, lo primero que hay que hacer es calcular los incentivos fiscales. Lo segundo es disminuir la partida de egresos en lo que puede ser útiles. Y en tercer lugar, disminuir los ingresos, la partida de ingresos o el presupuesto de ingresos. Tiene que tener un acervo en algún rubro o partida de egresos sí o sí. No puede ser sanata. No puede ser promover y querer. No. A ver, ¿dónde me ahorrás dinero? A través de las exenciones extrafiscales. Para que sea realmente entonces una política pública directa a través del sistema tributario o impositivo. Equiparable a un gasto directo. A ver, me van a decir ustedes, bueno, pero ¿cómo voy a meter en los rubros presupuestarios, por ejemplo, lo que puedo promover a través de exenciones, falsas exenciones, o sea, no tributarias específicamente, sino extrafiscales, con la promoción de empleo, con la generación de infraestructura en proyectos de desarrollo X, el que a ustedes se les ocurra? Y mirá, alguna manera tiene que haber. En Argentina, por ejemplo, les voy a decir una cosa y Ricardo no me va a dejar mentir. Me puede pegar por lo que digo, pero no me puede dejar mentir. Y es que ahora se está discutiendo la eliminación del fondo sojero, producto de la retención de las exportaciones, y que se aplica para mejoramiento de salud, infraestructura y tal y cual de los municipios en todo el territorio de la nación. A ver, si yo estoy haciendo un plan de desarrollo infraestructural a través de exenciones extrafiscales, eso me debería dar la pauta de decir, mirá, yo te disminuyo el fondo sojero porque te estoy actuando positivamente a través de exenciones extrafiscales. Analicen los beneficios tributarios. Analícenlo. En Argentina tenemos un 30 y pico % de incentivos fiscales que disminuyen la cantidad de ingresos. Y si no la controlamos de esta manera, terminan siendo favores legislativos a grupos económicos a los cuales el gobierno se encuentra particularmente receptivo. No tengo una manera más elegante de decirlo. Bien. Ingresos, gasto público, gasto fiscal. ¿Tenemos alguna disposición constitucional que nos diga el gasto fiscal se puede utilizar? Las constituciones europeas lo tienen. ¿Nosotros tenemos exclusivamente determinado el gasto fiscal? No. Tenemos principio de rectoría del Estado en materia económica, de ahí lo sacamos. O en Argentina el 75-18 de la Constitución Nacional, que nos dice proveer a lo conducente a la prosperidad del país, la ilustración, bla, 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 el comercio, industria, y termina diciendo a través de concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulos. ¿Qué dijo la Corte? Beneficios tributarios. Aquí va.
¿Y qué alcance tienen en Argentina? No tienen solamente un alcance nacional, tienen también un alcance subnacional. ¿Cómo? Sí, excepcionalmente y por tiempo limitado, el Congreso de la Nación puede generar exenciones aún y a impuestos provinciales y municipales. ¿Cómo? Sí. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Existe un solo poder de imperio o existen dos poderes independientes? El poder de imponer y el poder de exentar. Porque si yo logro generar exenciones en impuestos en los cuales no tengo potestad de crear, o tengo un poder de exención que me habilita a eso, o me estoy temporal y excepcionalmente abrogando las facultades impositivas cualificadas a la exención de las provincias y municipios. No es una pregunta tonta. Determina el entendimiento y la naturaleza de los incentivos fiscales. La Corte Argentina no tuvo idea de 1891 hasta la fecha. Nunca se lo preguntó, no le interesó. Y así vamos. Tengo que decir también que en esto hay un tema posicional y axiológico. Quienes crean que el Estado es el principal responsable para salvaguardar las necesidades públicas, debe intentar perfeccionar su sistema tributario y perfeccionar su sistema de gastos. Quienes crean que el Estado ha fracasado como interventor de las necesidades públicas son más proclives a querer dejar el dinero en manos de los particulares. Creo que en la primera postura el uso de incentivos fiscales también puede ser posible en cuanto tengan traslación al presupuesto de egresos y gocen de los mismos controles, porque escapan a todo proceso financiero. No tienen publicidad, se aprueban en un ratito con los ingresos, en la discusión presupuestaria, y luego no tienen ni control previo, concomitante, ni a posteriori. No tienen control interno y no tienen control externo. ¿Por qué? Porque no son un gasto directo. Es un no recurso. Claro, es una zona gris hermosa. Hermosa para pensarla como la neocorrupción del siglo XXI. Tendría mucho más que decir, pero creo que puedo terminar con algunas preguntas. ¿Qué parámetros de gasto o no ingreso utilizan si disminuyen los ingresos pero no tienen correlación con las partidas de egreso? ¿Aumentan el déficit? ¿Qué implicancia tendría calcular un 20 o un 30% de no ingreso afectando a partidas presupuestarias? ¿Cómo se debería hacer? Esto de alguna manera no saca legitimidad a instrumentos extrafiscales que no tienen ningún control presupuestario, no tienen ningún tipo de evaluación más que de la propia autoridad tributaria que va a ver si los parámetros de la ley se cumplen. Pues simplemente para pensarlo. Cierro diciendo simplemente infinitas gracias por la invitación, la amabilidad y la confianza. Agradecemos al doctor Rezzuali, quien nos presentó el tema beneficios tributarios, su legitimidad y utilidad como herramienta de política pública.